Bienvenidos a este programa de sede arbitral de Udima Media Televisión. En esta ocasión, estimados todos, tenemos a María José Menéndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Nazaret. Y si me permites, voy a presentar a nuestra audiencia quién es María José Menéndez. Muy bien. Bien, como digo, María José Menéndez lidera la práctica de Corporate y M&A de Arrus para Europa continental y Oriente Medio. Hasta abril del 2019 ha sido socia directora de la oficina de Arrus en Madrid. Con 30 años de ejercicio profesional, antes de unirse a Arrus, María José ha sido socia de Clifford Chance y anteriormente trabajó como abogado en Uría Menéndez. Los principales directorios profesionales la mencionan como abogado líder en España en las áreas de Corporate, M&A y seguros. María José tiene experiencia en arbitraje nacional e internacional, es fellow del Chartered Institute of Arbitrators y vicepresidente del Club Español del Arbitraje. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, promoción 1988, y diploma en International Business Transaction por McGill School of Law, University of the Pacific, y cuenta también con diploma de arbitraje internacional expedido por el Chartered Institute of Arbitrators, autora de varias publicaciones en materia mercantil arbitraje y coordinadora del anuario de arbitraje de la editorial Civitas. Bueno, María José, es un honor tenerte hoy aquí. Abogada, árbitro, counsel, ¿dónde te encuentras mejor? Yo realmente he tenido una trayectoria de abogado y además transaccional. No he sido abogada de pleitos, mi trayectoria no ha sido en los departamentos de procesal ni de disputas, sino más bien en la de operaciones, haciendo M&A, como decías ahora mismo, haciendo compraventas de empresas, haciendo joint ventures, contratación y lo que pasa es que, bueno, pues por circunstancias de los clientes, tuve en un tiempo un cliente muy fiel con el que había trabajado muchísimo en operaciones, que entró en una serie de arbitrajes que además eran arbitrajes grandes de perfil internacional en relación con algunos de sus negocios, y ahí pues me involucré muy directamente y se adquirió mucha experiencia en esos años de trabajar estrechamente en esos asuntos, y sobre la base de esa experiencia pues me hice fellow del Chartered Institute of Arbitrators, porque con lo que había aprendido pues directamente ya tenía la posibilidad de acceder a esa de alguna manera llamémoslo validación, ¿no? Que el Chartered Institute of Arbitrators, cuando hace fellowship, lo que hace es validar que esa persona tiene experiencia de arbitraje. Y en paralelo me habían empezado a llegar nombramientos como árbitro. Entonces, ahora mismo la verdad es que sigo teniendo mi actividad de abogacía corporativa, de operaciones, pero normalmente suelo estar llevando siempre algún caso también como árbitro. Como counsel llevo casos también de vez en cuando, pero más como parte de un equipo casi siempre liderado por la gente que está especializada en disputas, pero a veces intervengo yo también directamente en equipos como counsel, pero es más bien o bien las operaciones en sí o como árbitro. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, porque eres un perfil que yo cuando enseño a mis alumnos, pues eres un perfil de abogada, árbitro, mujer, y además has sido hasta hace unos días socia de tu despacho, que es un despacho internacional que, si no me equivoco, comienza en el año 2000 en España. ¿Cómo se siente ese perfil mixto y la evolución en una firma inglesa que desembarca en España en el año 2000 a hoy 2019? Sí, 2001, en 2001. El despacho, bueno, pues se abrió efectivamente en 2001 con muy poco personal. Abrieron y fueron pues fichando uno a uno
personas que les encajaban, que querían, que creían que compartían un estilo de hacer las cosas y la verdad es que fue una estrategia, yo creo, muy acertada. Sí. Yo cuando llegué fue ya en el 2005, porque en el momento en que se abrió Ashurst en España yo todavía estaba en Clifford Chance y no vine hasta 4 años más tarde, que ya había un grupo, ya habían empezado a formar un núcleo de abogados. Pero la verdad es que creo que, habiendo visto cómo se creció desde entonces y cómo la trayectoria que se ha ido el despacho, creo que verdaderamente el despacho acertó en el método de elección de esas personas, porque fue combinando gente que no venía junta, no absorbió ningún otro equipo, ni equipos completos, ni nada, sino que fue cherry picking, como dicen, ¿no? Ir captando unas personas. Es absolutamente cierto, además lo he vivido paralela por ti y por otros socios. Además, Ashurst viene en el 2001 y tú has visto la evolución del arbitraje en España, que es lo que nos interesa en sede arbitral, ley de arbitraje del 2003, la evolución del Club Español del Arbitraje, y tú eres vicepresidenta hoy. Sí, ahora. ¿Qué supone esa evolución para ti? Bueno, efectivamente el desarrollo del arbitraje en el entorno de las operaciones que nosotros vemos, que son operaciones entre empresas del mundo de los negocios, no obviamente el mundo de los particulares, que es otro entorno diferente. Entre las empresas el desarrollo ha sido muy importante. Es verdad que el Club Español del Arbitraje se fundó precisamente el año que yo llegué aquí, en el 2005, y yo entonces no estaba para nada relacionada con los fundadores en esa actividad. Hubo personas muy visionarias de este mundo del arbitraje, porque Juan Fernández Armesto, cuando empezó a dedicarse, que fue cuando dejó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en aquel entonces pues fue un precursor de alguna manera, porque no había tantas personas interesadas en dedicarse profesionalmente a la actividad de árbitro, pero es verdad que en particular en el mundo de las operaciones corporativas como las que yo he estado haciendo en toda mi carrera, de adquisición de empresas, de joint ventures y contratación importante, las cláusulas arbitrales han ido proliferando más y más, hasta el punto de que hoy en día es relativamente infrecuente encontrar sumisión a tribunales en ese tipo de... Y en esa perspectiva y ese know-how que María José Menéndez tiene como counsel y como árbitro, ¿puedes transmitir a la audiencia algún tema en el que hayas sentido esa particular, que el arbitraje haya sido interesante? Sí, en realidad las ventajas que siempre se predican del arbitraje, lo que hay que procurar es que efectivamente se materialicen, en el sentido de que las partes buscan una solución directa, definitiva, relativamente rápida, y por parte de juzgadores, llamémoslo así, que son los árbitros, que entiendan su problema por su trayectoria profesional y por lo que han vivido y la comprensión mayor que puedan tener del problema. Hay veces que cuando uno lee las sentencias de los tribunales, y por la configuración que suelen tener las sentencias, muy apegada a las fuentes formales del derecho, las leyes, los estudios doctrinales o otras sentencias previas, se pierden matices de la práctica de los negocios que hacen que sean unos lenguajes poco comprensibles para las partes que necesitan una solución práctica de su discrepancia, y eso se observa muchas veces en la negociación. Un poco el temor de las partes de que si alguna vez tienen dudas sobre la interpretación correcta del contrato que están haciendo, que es un contrato sui generis, normalmente es un contrato que no encaja directamente en las categorías de los códigos, porque la evolución de los negocios internacionales es amplia, tienen cierto nerviosismo de que luego haya que intentar encasillar la interpretación de esos contratos Es muy complicado la elaboración, porque yo insisto mucho en el tema de elaborar bien la cláusula arbitral o analizarla con detenimiento cuando tengáis un contrato, a los futuros juristas que están estudiando arbitraje. ¿Te resulta complicado esa elaboración? ¿Y en esa elaboración incorporas cláusulas escalonadas o...? Las
Cláusulas de resolución de conflictos, lamentablemente, y eso siempre se suele decir, son las del minuto de la medianoche, como siempre se comenta, sí, en el que ya nadie está pendiente de ello, se le dedican 3 frases o una conversación o muy poca atención, y es cierto que es un error, pero es un error humano, explicable, en el contexto de que cuando las partes están negociando su operación, lo que les preocupa es la sustancia de la operación que van a hacer, y normalmente no tienen la mente puesta en que van a tener un conflicto, y lógicamente hay que tenerla, para eso está hecho el contrato. El contrato, si no fuera... yo recuerdo a alguien que me decía una vez, el mejor contrato es el que se firma y se pone en un cajón y nunca más se toca. Eso es así, eso significa que las cosas están funcionando bien, pero precisamente el contrato, no solo la cláusula arbitral, todo el contrato tiene su razón de ser en que puedan surgir dudas sobre lo que las partes tienen que hacer e interpretación. Pero yo estoy convencida por tu trayectoria profesional que ese error manifiesto del Midnight Clause, de la cláusula arbitral, tú cuando llega una negociación lo informas para que no sea así. Sí, es que duda cabe que el tener la experiencia de pasar por el mundo del arbitraje y de estar en el mundo del arbitraje te incrementa muchísimo la sensibilidad respecto a ese tema. Yo comprendo también a muchos abogados que no tienen la experiencia arbitral que incurren en un error que para mí anteriormente era también lo que yo hacía, que era, bueno, pues ¿cuál es el estándar de qué es lo que hay que poner aquí? Pues copias de donde sea y no le prestas demasiada atención a la cláusula en sí. Muchas veces, si la fuente de ese formulario que utilizas es correcta, eso no es un problema en sí, porque si uno usa la cláusula tipo de una institución arbitral o una cláusula bien hecha de un formato que ya tengan en un precedente del despacho, lo que sea, pues muchas veces esa cláusula es correcta y no genera ninguna dudas ni problemas. Pero lo que puede pasar a veces, que es una situación muy absurda, pero que esa se da con relativa frecuencia, es que hay una operación compuesta de diferentes contratos y cada uno lleva una cláusula diferente, hasta el punto de que unas llevan arbitraje y otras llevan jurisdicción. Si son contratos relacionados, muchas veces el conflicto va a involucrar todas las partes de la operación y todos esos contratos vinculados entre sí, y es un verdadero galimatías a veces y da lugar a innumerables problemas que haya cláusulas no concordantes entre ellos, ¿no? Y eso sí que es un problema que se produce bastante a menudo. Y lo que me decías antes de las cláusulas escalonadas, sí, no hay ningún problema en utilizarlas, sobre todo si las partes quieren hacer un esfuerzo de mediación previo a llegar al arbitraje o a la solución definitiva del conflicto, pero esas sí que tienen mucho peligro porque o precisas muy bien cuál es ese esfuerzo de mediación o a lo mejor estás entorpeciendo realmente la validez y la viabilidad del arbitraje posterior. Y esa mezcla en un despacho como el tuyo, entiendo que tienes un civil law y un common law que tienes que mezclar y que ahí sí que o precisas muy bien. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, el despacho es cierto que es de origen anglosajón por todas las vertientes, es de origen inglés, luego hubo una fusión con un despacho australiano del mismo tamaño y ahora somos anglo-australianos de alguna manera. Tenemos 2 centros de decisión, Londres y Sydney, muy potentes porque son las oficinas más grandes. Y bueno, en principio sí, son todas ellas, o sea, esas 2 oficinas son common law, pero en cada jurisdicción donde está presente la firma se practica el derecho local. Aquí nosotros trabajamos en ley española, en Francia, en París trabajan en ley francesa y tenemos equipos de ley inglesa, porque nosotros aquí tenemos un grupito de abogados ingleses que sí trabajan en ley inglesa, pero no necesariamente por ser de origen inglés nuestros asuntos van a tener mezclado common law y civil law en cuanto a lo que sería el sistema aplicable a la operación. Sí es verdad que hay una cierta convergencia en el mundo de los negocios, hasta el punto de que tú ves un contrato de compraventa de empresas hecho bajo ley inglesa y un contrato hecho bajo ley española
y se han ido aproximando de tal manera que son muy similares. Tenemos una buena ley de arbitraje y además lo digo hoy que tiene un día de vigor el Código de Buenas Prácticas modelo del Club Español del Arbitraje y el informe como España, sede del arbitraje internacional. ¿Cuál es la visión de María José, árbitro y abogada, de este boom que tenemos en esta semana? Bueno, el esfuerzo que ha hecho el Club Español del Arbitraje por elaborar y dar a la luz esos dos documentos y otros esfuerzos que se han venido realizando han sido muy importantes durante estos 2 o 3 últimos años. Es verdad que, bueno, pues esos documentos llevan muchas horas de reflexión detrás, muchas horas de trabajo de la gente, de intentar, con la mejor de las voluntades, resumir y poner en una publicación unos contenidos que en ocasiones pueden parecer obvios o pueden parecer de sentido común o de la práctica, pero lo cierto es que no están recopilados ni puestos sobre el papel. Entonces, bueno, me parece en sí mismo un gran éxito. Luego, obviamente, todo será mejorable, comentable, y con el uso o con la aplicación práctica pueden venir nuevos comentarios, pero es un gran éxito que lo hayan podido sacar. Si yo te digo la inteligencia está sobrevalorada, ser amable tiene más éxito, que lo oí y me hizo pensar. ¿Y por qué te lo pregunto a ti? Porque te veo amable, científicamente muy preparada, porque tienen que saber que tienes numerosas publicaciones y eres directora del Anuario de Arbitraje de Civitas, como he dicho. Entonces, ¿qué es importante para ser un buen profesional en el arbitraje? A raíz de esta frase, ¿qué puedes transmitirnos? Yo creo que la frase quizá es un poco extrema en cuanto a la formulación, pero porque todos los elementos de la persona al final son importantes y lo que uno pretende no es quizá el éxito en sí, sino tener, no éxito en el sentido de colgarte medallas, sino realmente hacer las cosas bien, ¿no? Para hacer las cosas bien como abogado, en el arbitraje y en cualquier otro ámbito, es cierto que lo ideal es ser una persona inteligente. Obviamente, cuanto más inteligente, mejor captarás y solucionarás los problemas, que al final es tu objetivo. Pero es verdad que la humanidad, el aspecto de la empatía, inteligencia emocional que llaman algunas personas, es también muy importante, porque hay veces que una persona que no conecta en absoluto con quien le está explicando el problema a nivel, si quieres, emocional o de alguna forma, va a dejar de captar un montón de matices en ese problema que va a analizar. Entonces, el puro análisis frío, positivista, es verdad que no es suficiente. No es tanto decir la inteligencia está sobrevalorada. Hombre, yo creo que la inteligencia es un factor muy positivo y, por supuesto, debe valorarse, pero es cierto que las personas somos un conjunto de elementos. No se puede tener desequilibrada una faceta respecto a las demás. La primera orden procesal en arbitraje, que insisto mucho a jóvenes árbitros o counsel en arbitraje, es el esquema básico. ¿Qué es para ti esa primera orden procesal? ¿Y cómo lo ves en tu perfil y en tu vida profesional? Pues la primera orden procesal es muy importante, es verdad, es muy importante. Muchas veces te das cuenta en el curso de un procedimiento arbitral de, ay, ¿por qué no habría puesto yo en la primera orden procesal tal cosa, ¿no? Cuanto más avances en la experiencia y más te surjan cositas en el camino que querrías haber previsto, pues las vas incorporando a lo mejor a tus sucesivos casos y la vas enriqueciendo. Pero es cierto que hay que dedicarle atención a pensar qué puedes echar de menos en un momento dado. Por ejemplo, hay algunas
cosas que se plantean ahora respecto a si se admiten o no se admiten, la producción de solicitud de exhibición de documentos, las expediciones, fishing expeditions como llaman, es pedir no se sabe muy bien qué, o sea, cosas de estas que en el momento inicial es bueno que las partes se paren un momento a pensar si quieren eso, si no quieren eso, qué consecuencias puede tener en el procedimiento. Y quien dice eso dice muchos otros detalles, ¿no? Porque en los procedimientos, aunque la orden procesal no sea, no esté escrita en piedra, en el sentido de que luego las partes pueden ir modificando lo que consideren, ¿no? Sí. Pero no deja de ser un entorno, un cuadro general que enmarca todo el procedimiento y que efectivamente es una herramienta muy buena para que las cosas discurran bien. Y eres Arbitral Woman, se ha creado el Pledge Equal Representation en procedimiento arbitral y eres una de las creadoras del CEA Mujeres. ¿Qué significa todo esto? Pues mira, significa una de las facetas de un esfuerzo de diversificación de la comunidad arbitral, sí, que tiende a veces a estar concentrada en una serie de personas que, por supuesto, acumulan muchísima experiencia, pero por razones de, bueno, pues de independencia y de no reiteración de nombramientos o de no vinculación constante con partes o con letrados que puedan estar nombrando árbitros, etcétera, pues, y además por diversidad de puntos de vista y por diversidad de planteamientos, pues conviene abrir ese abanico de personas con otras personas capaces y con experiencia para cumplir esa función. En ese contexto, las mujeres con experiencia arbitral o con experiencia jurídica que pueden aportar al mundo del arbitraje estaban infrarrepresentadas en la comunidad arbitral, y de ahí viene el esfuerzo del Pledge y de también generar foros como el CEA Mujeres, una división que precisamente intente dar visibilidad dentro del CEA a la mujer, y también los esfuerzos de los jóvenes o los esfuerzos de, a veces se habla incluso de diversidad geográfica en función de los entornos donde surge la disputa, ¿no? Que alguien comentaba el otro día, bueno, pues que los asiáticos tienden a nombrar asiáticos, los europeos tienden a nombrar europeos. Bueno, pues la diversidad muchas veces es importante para que los puntos de vista no sean clónicos, no sean solamente... Totalmente de acuerdo. Nos has comentado que te gusta investigar las sentencias y de hecho tienes publicado el anuario de arbitraje, que yo creo que en España esos anuarios son novedosos. O ¿cómo viene esa idea y cuál es la proyección a futuro de estas publicaciones que estás liderando? Pues el anuario de arbitraje, la verdad es que me encanta además poder decirlo y hacerle un poco el tributo a él. Sí. El que realmente lo lanzó y fue el promotor de la idea fue Gonzalo Jiménez Blanco, que es compañero abogado. Querido Gonzalo. Querido Gonzalo, que ha sido socio de este despacho durante muchos años, porque fue de los primeros que se captaron en ese proceso de creación de la firma, y yo creo que él vino en el 2002 o por ahí. Y lamentablemente se retiró hace 3 años por motivos de salud, pero él, antes de su retirada, fue el coordinador del primer anuario y el que lanzó e impulsó la iniciativa, con tal éxito que la editorial ha querido sacar después otras ediciones, y ya este año iremos por la 4ª, que es la tercera de los que yo he coordinado, porque Perfecto. Gonzalo, al retirarse, me propuso que por qué no tomaba yo el testigo, y entonces los siguientes 3 anuarios los he coordinado, y ya me parece que es una publicación que ha gustado bastante, que se está consolidando, porque son trabajos de muy buen nivel, siempre sobre temas que no son temas manidos, reiterativos, tratados superficialmente. Bueno, también porque tú los escoges, o sea... Bueno, los proponen los autores, pero son... pero bueno, el principio es que deban ser temas pues realmente un poco de actualidad y que tengan interés, y estoy muy satisfecha de la calidad normalmente de todos los trabajos que se proponen. ¿Cómo ve María José Menéndez el futuro del arbitraje hoy, territorial, España,
y con lo que hemos visto de la nueva super sede que está... Sí. Casi. Bueno, yo me gustaría pensar que el hecho de que se haya conseguido generar ese Madrid International Arbitration Center, que es el nombre que se le ha puesto a la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid, me parece que es un hito fundamental en que efectivamente en lugar de fragmentar los esfuerzos en instituciones más pequeñitas, se pueda tener una institución potente a nivel internacional para competir con otros centros como puedan ser pues, Londres, París, Singapur y demás. Singapur, cuando uno lo piensa, no hace mucho tiempo no existía y eso nos hace pensar que con un esfuerzo y una visión como la que se ha tenido y que ha demostrado existir cuando se ha generado ya el embrión de esta institución, pues se puede conseguir en no demasiados años que España tenga un papel importante, dada además su ubicación geográfica, su presencia cultural y por idioma en una parte muy grande del mundo, donde este servicio puede ser demandado y tener una enorme proyección. Así que me parece que yo le auguro un buen futuro a la iniciativa. Yo creo que el mero hecho de haber llegado hasta aquí es una prueba de que a partir de ahí se va a construir todavía más. Bien, pues nos queda agradecerte inmensamente que hayas aceptado nuestra entrevista y te deseamos el mayor y el mejor de los éxitos profesionales y personales. Al contrario, Nazaret, mi agradecimiento a vosotros, que ha sido un placer, y os deseo también mucho éxito en los esfuerzos educativos de toda la audiencia en temas de arbitraje. Gracias.